Damos la muy cordial bienvenida a esta sesión de Comisiones Unidas, donde participamos de la Comisión de Justicia. Estamos dando la bienvenida al senador Fernando Yunes, de la Comisión de Derechos Humanos, a su presidenta Angélica de la Peña, de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, al senador Alejandro Encinas, de la Comisión de Gobernación, a la senadora Cristina Díaz, al senador Ernesto Gándara, del presidente de la Comisión de Seguridad Pública, a todos y cada uno de ustedes, amigas y amigos senadores de las Comisiones Unidas, que el día de hoy dictaminaremos el asunto que nos ha turnado mesa directiva relativo a regulación y uso de marihuana. A manera de introducción, quiero compartir con ustedes que el tema que vamos a revisar, analizar, a debatir y a dictaminar el día de hoy es un tema que tiene que ver con el derecho de la salud de las mexicanas y los mexicanos. Dentro de un contexto internacional, tenemos un antecedente en la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas, donde se establecen restricciones a importaciones y exportaciones y reglas orientadas a limitar el uso de estupefacientes, con excepción de aquellas que tienen propósitos científicos y médicos. Artículo 49, numeral 2 de esta asamblea. Los foros que se hicieron en este año por parte del Ejecutivo Federal y por parte del Congreso Federal, Cámara de Diputados y de Senadores, llegaron a una serie de conclusiones y un consenso muy importante derivado de una serie de argumentos y motivos, donde el consenso se da de manera general y unánime en torno a accesar al tema de lo que es marihuana o cannabis para usos médicos científicos. De tal manera que tenemos presentadas 15 iniciativas dentro de la Comisión de Salud, 13 presentadas por senadores, una presentada por diputados y una presentada en el mes de abril por el Ejecutivo Federal, las cuales se le dieron turno a las comisiones de Salud, Justicia, Gobernación, Seguridad Pública, Derechos Humanos y Estudios Legislativos Segunda. Estas iniciativas todas han sido tomadas en cuenta para integrar el proyecto de dictamen que vamos a presentar a su consideración. Y desde luego, ninguna de estas iniciativas queda excluida ni descartada para los objetivos y fines que en futuras reuniones o en el próximo periodo de sesiones se les pueda dar el seguimiento debido en cada una de las comisiones respectivas. Quiero preguntar si tenemos el quórum, la lista de asistencia. Muy bien. Bueno, una vez que ya tenemos comprobación de quórum, le damos carácter formal a esta reunión de Comisiones Unidas, y antes de entrar en materia y presentar a ustedes y a su consideración este proyecto de dictamen, sí, a manera introductoria, algunos de los presidentes de las comisiones que tiene a bien hacer o pedir el uso de la palabra, están, con todo gusto, iniciamos de esta forma, o si ya nos vamos a la presentación del dictamen,
Ustedes dicen, ¿hay algún senador o senadora que de manera introductoria quiera hacer uso de la palabra? Bueno, como no veo quién quiera participar en este momento, vamos a entrar pues a lo que es la presentación del dictamen. Les comentaba pues que este dictamen es producto de la iniciativa que nos presenta el Ejecutivo Federal en el mes de abril, pero complementada con lo que tiene que ver con el uso médico, farmacológico, científico y algunos temas también que creemos importantes para tener un dictamen completo, algunas modificaciones también al Código Penal que versan sobre esta materia. Todos ustedes tienen ya el dictamen. Si están de acuerdo que nos vayamos a revisar el proyecto de decreto, entraríamos entonces a la revisión del proyecto de decreto para hacer esta reunión más ejecutiva. Adelante, senador. Sí. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Con el debido respeto a los presidentes de las comisiones aquí reunidas y a los compañeros integrantes de las mismas. Sí, adelante. Debo comentar que este es un tema que trasciende a lo que hoy nos pudiera estar planteando una propuesta de dictamen como la que nos proponen y nos hicieron llegar. Por un lado, no tenemos realmente un protocolo cierto de cuántos mexicanos y en qué condiciones requieren de productos médicos con este componente. Pero sin embargo tenemos la otra parte, y yo ahí les pediría su reflexión, que es quienes los ven como un gran negocio, como sucede en otros temas. Biafra, el gran negocio del hambre, o el gran negocio de la paz o pretexto de la guerra. Y si nos vamos a ver las cifras, habría que ver quiénes son los reguladores y los controladores del mercado. Y así vemos, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que de hace 20 años que no existía, pasa a 23.700 millones de toneladas en 2011, estimando 77.000 en 2014. Y esto nos lleva a cómo minimizar los riesgos ante el mercado voraz de un negocio contra la pretensión de corresponder a quienes tienen una necesidad imperiosa de tratamiento, pero que, insisto, no tenemos claramente. El directorio, el universo, porque inclusive si algo no tenemos en este país es la cultura de la medicina preventiva, de la atención preventiva. Usted como doctor sabrá que en este país se receta más por teléfono sin ver al paciente, ¿no? Y esto nos lleva a que, queriendo salvar a los necesitados, estamos abriendo un negocio, pues que, según Stuart Titus, el CEO de Mexican Marijuana, el mercado de México, muy calculador, representa una oportunidad de $1,000 a $2,000 millones anuales.
que podría llegar a 7,000. La pregunta es: ¿a qué costo? Y hay un sinfín de empresas que han manifestado su interés en el mercado mexicano. Pero insisto, no hay una estadística confiable, ni tenemos los protocolos para incorporar a quienes son adictos, inclusive para darles un tratamiento desde la perspectiva de salud. De ahí que les hice llegar un escrito donde lo que pretendo advertir es minimizar riesgos para que el día de mañana no quede en la plena discrecionalidad de la Secretaría de Salud un tema como este, que no nada más por su importancia simbólica y su vínculo directo con la delincuencia organizada, sino la forma exponencial en que ha venido creciendo el consumo de la misma en menores. Ya no digamos los adultos que hagan lo que quieran, pero los menores. Las estadísticas son aterradoras, ya las tienen ustedes, no quisiera redundar en ellos. De ahí que la propuesta de un servidor se basa en sí recoger lo que plantea el dictamen, pero adicionarle un espectro de regulación mínima para evitar riesgos mayores. Se propone una adición al artículo 235 que dice lo siguiente, y que les suplicaría pudiera circular a los integrantes de las comisiones. En el caso de la cannabis sativa, índica y americana marihuana, las autorizaciones y disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud y otras instituciones responsables deberán apegarse como mínimo al cumplimiento de los siguientes requisitos. 1. La realización de un estudio nacional que determine las necesidades de la materia y permitir determinar áreas de cultivo, formas de comercialización y cuotas y cupos para la siembra y para la explotación e importación de derivados y de medicamentos elaborados a base de esos productos. Es adición al artículo. 2. Acreditar la capacidad legal del solicitante y su capacidad técnica y económica para el desarrollo de un proyecto científico o médico. 3. Que el solicitante haya entregado un protocolo de investigación y que éste haya sido aprobado por las instituciones de salud. 4. Que quienes pretendan participar en la siembra acredita ser productor empadronado en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. B. Estar al corriente de responsabilidades fiscales. Si nos permiten y nos ayudan al desarrollo de la reunión, compañeros. Gracias. C. No contar con antecedentes penales. D. Me permite, senador, les voy a pedir a todos el público que amablemente nos está acompañando, por favor, guardar un silencio para escuchar con atención la propuesta del senador. Adelante, senador Carlos. Gracias, senador presidente. D. Que utilice semillas certificadas por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. E. Para persona física, ser mexicano y estar en pleno uso de sus derechos políticos. F. Para persona moral, ser 100% de capital nacional y socios mexicanos, versus exclusión de extranjeros.
El Consejo Nacional de Salubridad deberá llevar un registro nacional de quienes tienen autorización para cultivar, transportar, transformar y comercializar productos farmacológicos derivados de la cannabis sativa, indica y América marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómetros y variantes estereoquímicas. El registro será público y establecerá las cuotas y cupos autorizados. El registro también contendrá lo relativo a los proyectos científicos. Insisto, esta edición lo que pretende es ayudar a que las instituciones no se vean atacadas por la voracidad de quienes ya están en el negocio y que para efectos en términos inclusive de los tratados comerciales tendríamos que ver no nada más la parte arancelaria, sino el tratamiento de con quién y si es en cupos o es en cuotas. Dejarlo a la discrecionalidad de la Secretaría de Salud es que el día de mañana tengamos que llegar a esto como un mínimo. En la otra parte, ya la Secretaría de Salud tiene todas las posibilidades de estar importando productos que tienen en sus contenidos la materia del decreto. Ya la COFEPRIS tiene sus protocolos. De ahí que en la propuesta de mérito, lo que también se plantea, por esa razón y para hacerlo concordante, se elimina el artículo 235 bis que propone el dictamen, porque ya queda comprendido en el 235 más esta adición, y sí se modifica el artículo 198 del Código Penal Federal para adecuarlo a la propuesta. ¿Cuál es el escenario que tenemos? El diagnóstico situacional que se desprende de lo que hemos visto es que no hay un registro real, cierto, verdadero, que contenga los protocolos debidos. Cuando que por otra parte sí tenemos todas las posibilidades de las autoridades en términos de ley actualmente para hacer asequible el producto a quienes así lo determinen bajo prescripción médica. Ahora entonces, la propuesta que estoy planteando en ningún momento contrapone el sentido primigenio de lo que sometieron a consideración de todos nosotros, antes por el contrario, busca eliminar riesgos, busca eliminar amenazas externas. Y les pongo un escenario muy sencillo. Alguien me decía, oye, es que ahora vamos a ser productores. No, ya somos productores, ¿eh? El principal productor del mundo desde hace muchos años es Estados Unidos, en variedades y en calidad exponencialmente superior a lo que tiene México. En ciencia, en investigación, en tecnología. Vayan. Otro me decía, hombre, la marihuana que les mandamos nosotros para allá son como los carros chocolates que nos mandan ellos de allá para acá. Para efectos, es comprensible que ellos tienen un mercado para el cochinero, visto como me hizo este comentario el señor, en el caso de la marihuana, y nosotros tenemos un mercado para el cochinero en términos automotrices. Entonces, queremos que pase algo peor con el grado de riesgo que implica esto, que lo que pasó con la banca, en la que el 87% de los activos bancarios obedecen intereses de headquarters que están fuera de México y que no podemos entrar a revisarlos porque no exhiben más del 10% de capital en el mercado de valores contra la banca que sí tiene mayoritariamente capital mexicano, pero aquellos nos dicen, oye, gracias México, gracias a ti tenemos el 27% de nuestras utilidades netas en el mundo.
Este es un negocio de alto riesgo, tan alto riesgo como el lavado de dinero en el circuito financiero, tan alto riesgo que va a haber un abusivo desplazamiento de quienes hoy en la ilegalidad o por necesidad o por las razones que sean, están en el cultivo. Van a ser absolutamente desplazados. Y lo que hoy se siembra en pequeñas porciones de valles o en los altos de las montañas, se va a pasar a sembrar con la más alta tecnología en el valle. Entonces, concluyo y gracias por su paciencia. Lo que pretende la propuesta es generar un espectro mínimo de minimización de riesgos ante la voracidad de muchos que lo que menos les importa finalmente es si un enfermo necesita el producto o no. Y es evidente que hay muchas empresas del tamaño que ustedes quieran que ya se sienten que colonizaron a México con el negocio de este producto. Muchas gracias. Sí, me permiten, compañeros y compañeras senadoras, para ordenar este debate, quiero que por favor aprobemos el orden del día que les estamos proponiendo y separar la temática entre discusión en lo general y en lo particular con las reservas que ustedes gusten presentar. Les propongo el orden del día, que es la presentación del dictamen que ya se les hizo llegar a sus, desde el día de ayer, a sus oficinas. Siguiente, el análisis y revisión y en su caso aprobación de este dictamen. Esta sería la discusión en lo general y la aprobación en lo general. Y el siguiente número sería desde luego la presentación en lo particular de las reservas que los senadores y senadoras deseen presentar y que de acuerdo pues a el criterio y la decisión de votación correspondiente pudieran incluirse o no en el presente dictamen, en el proyecto de dictamen que estamos proponiendo. Quienes estén de acuerdo con este orden del día, por favor sírvanse manifestarlo levantando su mano. Entonces estamos pues en la presentación de este proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Primero, se reforman los artículos 237, párrafo primero, 245, fracciones 1, 2 y 4, 290, párrafo primero, y se adiciona el artículo 235 bis, todos de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera. Artículo 235 bis. La Secretaría de Salud deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, indica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes esteroquímicas, así como normar la investigación y producción nacional de los mismos. Artículo 237. Queda prohibido en el territorio nacional todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta ley respecto de las siguientes sustancias y vegetales: opio preparado para fumar, diacetil, morfina o heroína, sus sales o preparados, paper somníferum o adormidera, paper, bactre, tum y eritroxilon, novocatrense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones. Es decir, se elimina de este artículo cannabis sativa, indica y americana o marihuana. Artículo 245. En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las sustancias psicotrópicas se clasifican en 5 grupos y en el grupo se pasa
lo que es el tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros, AGA 10A, AGA 7, Delta 7, Delta 8, Delta 9, Delta 10, Delta 9, 11 y sus variantes esteroquímicas, así como la nabilona que se agrega del apartado número 1 al apartado número 2 de esta tabla, que son las que tienen algún valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para la salud pública. Es decir, se van del apartado 1 al apartado 2 y se agrega la nabilona. En la tabla 4, en esta misma tabla, fracción 4, se agrega el producto denominado cáñamo. Y al final de esta fracción cuarta se agrega isusales, aceites, extractos, precursores y derivados químicos. Artículo 290. La Secretaría de Salud otorgará autorización para importar estupefacientes, sustancias psicotrópicas, productos o preparados que las contengan, incluyendo los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, indica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes esteroquímicas, exclusivamente A, y el complemento ya viene a quienes son los que de acuerdo con la ley vigente se les autoriza esta actividad. Segundo, se adiciona un párrafo tercero al artículo 193, recorriéndose en su orden los subsecuentes del Código Penal Federal y el último párrafo al artículo 198 para quedar de la manera siguiente. Artículo 193. Asimismo, para los efectos del presente capítulo serán punibles las conductas que se relacionen con la cannabis activa, indica y americana o marihuana. Artículo 198, Código Penal. La siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos, en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Salud reforzará los programas y acciones a que hace referencia el capítulo 4 del título 11º de la Ley General de Salud, con énfasis en la prevención, tratamiento, rehabilitación, reinserción social y control del consumo de cannabis activa, indica y americana o marihuana y sus derivados por parte de niñas, niños y adolescentes, así como el tratamiento de las personas con adicción a dichos narcóticos, es decir, son los programas preventivos. Tercero, el Consejo de Salubridad General, a partir de los resultados de la investigación nacional, deberá conocer el valor terapéutico medicinal que lleven a la producción de los fármacos que se deriven de la cannabis activa, indica y americana o marihuana y sus derivados para garantizar la salud de los pacientes. Transitorio cuarto. La Secretaría de Salud tendrá 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para armonizar los reglamentos y normatividad en el uso terapéutico del tetrahidrocannabinol de los siguientes isómeros: AGA 10A, AGA 7, este es Delta 7, Delta 8, Delta 9, Delta 10, Delta 9, 11 y sus variantes esteroquímicas. Es cuanto es la propuesta de este proyecto de dictamen, que precisamente busca pues quitar la prohibición para el uso médico y científico de los derivados farmacológicos de las diferentes variedades de cannabis que aquí se les ha presentado. Si una vez se les he escrito pues y narrado cuál es la propuesta de modificación a leyes de salud y código penal, se pone
a su consideración y a su discusión en lo general. Senadora Calderón. Perdón, senador, solo quiero hacer una pregunta particular para el secretario. Sí, adelante. Muchas gracias, presidente. Yo básicamente lo que quiero es hacer una pregunta a usted, o en su caso, a la secretaría que ha preparado el dictamen. Bueno, nosotros vemos bien el planteamiento, sin embargo, me he encontrado a compañeros que forman parte de la Asociación para el Autoconsumo Medicinal en México, y por eso me surge una pregunta. De la lectura que yo hago, creo que sería posible la parte de autoproducción, pero quisiera escuchar de usted, o repito, del secretario, cómo sería la autoproducción para fines medicinales, es decir, cuál sería la participación, porque la preocupación que me exhibían hace unos minutos era que pareciera ser que el dictamen solamente permitiría la producción de gran escala, la producción de la industria, pero si es que de la lectura yo interpreto que es posible, quisiera también de usted tener mucho mayor claridad. Sí, de acuerdo con la normatividad vigente, todo fármaco que va a ser utilizado con fines médicos, pues tiene que pasar por una serie de protocolos científicos apegados pues al punto de vista científico que la autoridad sanitaria en nuestro país, es decir, Secretaría de Salud y COFEPRIS, ya tienen en su reglamentación y normatividad, y a ello nos estamos refiriendo también en este dictamen para que sean los reguladores y los que van a normar todas estas acciones que estamos propusiendo. Lo que es el tema de la autoproducción o autoconsumo medicinal, no lo estamos contemplando. Lo que estamos agregando en la tabla es el cáñamo, que se ha demostrado que no tiene propiedades psicotrópicas y por lo tanto es lo que tenemos únicamente, que precisamente la autoridad sanitaria será la que regule el uso de estos productos que se les ha encontrado que no tienen efectos psicotrópicos. Perdón por insistir solamente en la pregunta. Por lo tanto, la parte de autoproducción para el consumo medicinal no está autorizado en los términos del dictamen. Así es, no está contemplada en los términos del dictamen. Mi pregunta es ¿por qué no lo estamos contemplando? Solamente porque ustedes son médicos, ¿sabes? Sí. Sí, para administrar un antibiótico se dio un debate en el legislativo para normarlo, y que incluso esto derivó en que sabemos los riesgos que produce la automedicación, y que en el caso de los antibióticos llevó pues a regularlo. Con mayor razón en este momento creo que debemos de ser cautos en cuanto a abrir una posibilidad de autoconsumo sin el rigor científico y la valoración médica en cuanto a la prescripción de este tipo de fármacos. Es mi punto. Presidente. Sí, bueno, sí está incluida la autorización para la hacienda. Sí. En el artículo 198, el último párrafo que se añade, precisamente previa autorización no para autoconsumo, para fines médicos y científicos. Pero bajo la autorización. Sí, no se contempla en este dictamen para que se con autoconsumo. ¿Algún otro comentario? Senadora Cristina Díaz. Muy bien, saludo a todos los senadoras y senadores. Creo que hoy estamos llegando a un día muy importante en Comisiones Unidas, porque sin duda no solamente es la voz de los legisladores lo que se ha escuchado y lo que se ha atendido a través de los dictámenes que hemos recibido en la pluralidad que está representada en el Congreso y en esta Cámara. Atendimos
y revisamos todas las iniciativas presentadas y sin duda la del Ejecutivo. Creo que hoy se está rompiendo en una serie de atavismos sociales, ideológicos, para mirar hacia el futuro de lo que hoy hemos visto en organismos multilaterales como la ONU, que han puesto en el centro del debate y que sin duda nosotros también hemos entrado al centro del debate a partir de decisiones importantes que dio la Suprema Corte de Justicia a través del Poder Judicial. Déjenme decirles que en este debate que se dio tan amplio y que todos ustedes formaron parte y que conocen, dos debates, uno el ejecutivo y uno que emprendió el legislativo, tenemos muy claro que hay un amplio consenso en el tema de cannabis medicinal. Creo que en el tema de la cannabis medicinal y para fines terapéuticos e investigación científica, yo podría asegurar que todos los que estamos hoy aquí en Comisiones Unidas estaríamos en positivo. Y ahí es donde me voy a detener, si me permiten, porque se hizo una revisión muy importante. Todavía el día de ayer, el presidente de la Comisión de Salud, el presidente López Brito, que está al frente, todavía en la tarde hizo consultas con quienes no solamente formamos partes como mesas directivas de estas comisiones, sino lo hizo también con la autoridad correspondiente. Ustedes saben que esta iniciativa está dividida en tres, yo diría, en dos grandes vertientes: la parte medicinal o investigación científica, la que habla de la importación de medicamentos con el propósito de atender una urgencia médica, y no necesito poner más claro que el caso que representó la niña Grace, esa necesidad urgente. Y por otro lado, se abrió la posibilidad a partir de las iniciativas presentadas por legisladores de todos los partidos políticos y la del Ejecutivo sobre la producción nacional. En el caso de la importación, en lo personal solamente hablé de una urgencia médica que era la necesidad en ese momento, que era importar medicamentos. A lo largo de estas reuniones de trabajo se revisó y se vio la necesidad también de importar no solamente el medicamento, sino también el fármaco, para dar las sustancias o las salas necesarias para que los laboratorios nacionales pudieran iniciar sus protocolos, su investigación con la autorización de COFEPRIS y poder llegar en el futuro, más mediano plazo que inmediato, a la producción nacional. Cuando nosotros hablamos de la producción nacional, y que bien el presidente de la Comisión de Salud enumera una serie de modificaciones importantes a la Ley General de Salud y al Código Penal para poderle quitar la protección que tiene, más bien la prohibición que tiene el Estado mexicano en relación a la cannabis, vamos a encontrar, como bien ha señalado mi compañero y amigo el senador Héctor Larios, cuando decimos que estamos abriendo la oportunidad para el cultivo, la siembra, la cosecha y todas las etapas. Sin embargo, ustedes van a encontrar que existe un transitorio en donde remite que será el Ejecutivo el que dictará la norma oficial. Todavía hay aspectos que solamente el Ejecutivo en sus dependencias tendrá que revisar. Es la COFEPRIS, la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS, que da las autorizaciones, sí, por supuesto. Es la SAGARPA quien autorizará en el futuro cultivo, puede ser que sí, y puede ser también que la Secretaría de Economía, por razones de su naturaleza, también participe. Por eso dejamos abierto que sea el Ejecutivo el que dicte la norma oficial, ya con las particularidades para atender estos temas. Creo que es un paso muy importante el que estamos dando esta tarde. Quisiéramos ir mucho más en razón de las necesidades que tiene la sociedad, sí hay muchas, pero hemos dado un paso muy importante y lo podemos dar hoy al aprobarla en la parte medicinal
con fines terapéuticos y desde luego en la investigación. Cuando nosotros hablamos también de la parte medicinal, no solamente hablamos de los medicamentos, como lo he señalado, y de los fármacos para la elaboración de las medicinas a través de nuestros laboratorios, previa autorización de COFEPRIS, sino también hablamos de una posibilidad muy importante que ayer se discutió ampliamente, que son los suplementos alimenticios, y así se le conoce en la Ley General de Salud. Cuando nosotros llegue la importación, estos suplementos que en otros países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Alemania lo ven como suplementos, iban a entrar como medicamentos. Y esto tendría otra connotación. Por eso, revisado por la autoridad de COFEPRIS y presentes algunos de los senadores que están este mediodía en sesión, se revisó la necesidad de que los suplementos pudieran entrar bajo esa denominación y que, por supuesto, con una serie de agravantes, de decir, hasta era un gramo, 1% se pudiera poner como suplementos alimenticios. Esto se realizó por la autoridad correspondiente, en este caso COFEPRIS, y creo que es una base muy importante que se está dando hoy. Ojalá que todos lo votemos, que miremos hacia adelante y que no tengan la preocupación que han señalado y que les asiste, por supuesto, y que la comparto, sobre el tema de la producción nacional. Yo también estuve todos estos días con la misma preocupación que hoy tienen todos ustedes, pero buscamos el cómo sí poder dar solución, cómo sí poder aceptar todos, cómo sí poder ir, y por qué no decirlo, no solamente por mayoría, para que alcancemos todos los que estamos sentados un sí, y lograr que en la parte medicinal no le restemos ni a la urgencia médica en la importación de medicamentos, de fármacos que permitan la elaboración a nuestra industria nacional de elaborar medicamentos y, por supuesto, a un precio que sería mucho más accesible, y sin duda a los suplementos alimenticios, y se está viendo la producción nacional. Por otra parte, y con ello ya no haría uso de la palabra, estamos buscando cómo lograr también entender que la iniciativa del Ejecutivo nos habla, y en este dictamen se pretende, con el respaldo de ustedes, ir a la no descriminalización del consumidor. Hay quienes lo hacen lúdicamente, hay quienes por adicción, pero creo que no los podemos tratar con la severidad que se viene tratando la ley de criminalizarlos. Y por otra parte, hay algo que nos preocupa a todos, que es el aumento del gramaje. Por mi parte, posición del grupo legislativo, nos quedamos con la dosis actual, que son hasta 5 gramos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Cristina Díaz. Senadora Angélica de la Peña, y pedirles, suplicarles a nuestros amigos y amigas senadoras su concreción y su participación. Senadora Angélica de la Peña, por favor. Sí, voy a intentar ser breve, como usted nos recomienda, señor presidente. Muchas gracias por permitirme la palabra. A ver, yo creo que estamos frente a una decisión que sin duda podemos distinguirla en toda su importancia al concretar un dictamen que tiene que ver con el uso medicinal de la cannabis, sus elementos. Creo que nadie puede cuestionar que frente a un tema tabú, frente a las dificultades que tuvimos aquí en el propio Senado de la República a partir de las discusiones derivadas sobre las propuestas que diversos legisladores, legisladoras, grupos hemos presentado en un tema que nos preocupe, que tiene diversas aristas. Obviamente la que más ha surgido como una cuestión importante e ineludible de atención es el que tiene que ver con el uso medicinal, sobre todo frente a la exigencia de los elementos, de la importancia de la utilización de estos elementos de la cannabis para el uso medicinal
de niñas y niños que ya conocemos, y el caso de Grace es emblemático, históricamente emblemático, y ha sido quizás la heroína principalísima que nos ha llevado a que el país podamos abrir las puertas, las ventanas para airear ese cuarto oscuro de mitos y de tabús respecto del uso de la marihuana medicinal, pero también el uso de la marihuana a nivel recreativo. También, y hay que decirlo, así fue. No de embalde, convocamos a diversos foros, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República, para escuchar a expertos criminalística, expertos en el conocimiento de la marihuana, también en el balance respecto de las repercusiones de lo que la marihuana nos ha llevado en el país, y por supuesto también de manera preponderante reconocer la iniciativa que, por cierto, nadie se esperaba, y fue una sorpresa del presidente Peña Nieto. Y nadie se lo esperaba no solamente por el uso medicinal, sino principalísimamente porque estaba descriminalizando y porque estaba elevando el gramaje de 5 a 28 gramos. Ahora, lo que vemos en este dictamen, como dice la senadora Cristina Díaz, es los consensos que pudimos lograr. Yo soy la primera en reconocer la gran batalla que ha dado la senadora Cristina Díaz, porque además la iniciativa que ella presenta justamente trata de responder, asume una actitud sensible frente al comportamiento que tiene que asumir como legisladora, y sobre todo cuando ha tenido que recibir las solicitudes y ha tenido que atender a padres y madres de niñas y niños que están necesitando los elementos diversos de la cannabis para uso medicinal. Yo soy la primera en reconocer esa actitud de la senadora Cristina Díaz, e incluso cómo nos invitó a apoyar, a estar firmando la iniciativa que ella emprendió. Sin embargo, quiero decir que estamos frente a una decisión realmente histórica. En el marco de la discusión de la Ley de Ejecución Penal, también de origen en el Senado de la República, nosotros observamos la posibilidad de la despresurización de los centros de privación de libertad para lograr tener mayores condiciones de aplicación de los preceptos de la ley, por cierto, ya aprobada también por la Cámara de Diputados, lo cual hay que celebrar y aplaudir. Ya va en la ruta de que en sus términos particularmente también es doble aplauso, porque fueron muchos años de trabajo desde el Senado de la República, y claro que estaba en la discusión cuántas personas estaban ahí a partir de los delitos que están escritos como delitos contra la salud. Y yo lamento que el caso del 478, que tiene que ver con el gramaje a 28 gramos, no se haya tocado. ¿Qué son 28 gramos? Estos son 28 gramos. Estos son 28 gramos de marihuana, así, de este tamaño es lo que en la iniciativa de nosotros decíamos, lo que le quepa a la mano, y 18.370 personas hoy automáticamente estarían fuera de las cárceles mexicanas si nosotros hubiéramos tocado el gramaje. Hay que decir, estos son 28 gramos de marihuana. Estos son 28 gramos. Una once. Ya sé que va a llegar ahorita el Ministerio Público conmigo y van a... Bueno, a ver, hay que decirlo. Yo lamento que no se toque el 479. Lo tengo que decir, sin restarle el mérito que tiene el dictamen que hoy nos presenta, que también tengo que reconocerle al senador López Brito, que avanzó mucho respecto al primer dictamen que él estaba trabajando y que nos tenía sumamente preocupados. Porque la minimización, el dejar minimizado la propuesta del presidente era verdaderamente inadmisible para nosotros. Incluso al grado de que nuestra oposición como grupo parlamentario
era de resistencia a aprobar un dictamen así. Lamento que no se toque el 478 también para ir al fondo respecto de la sanción del delito. Y por supuesto también el 475. Yo creo que el no tocar el 193 del Código Penal Federal también me parece que hubiera sido un salto importante. No le quito méritos a la adición que están haciendo al 198, porque efectivamente permite que haya la siembra, cultivo, cosecha de plantas de marihuana y no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos, científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. Termino. Sigue estando más adelante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2. No estamos tocando la posibilidad de la investigación. 3. No estamos tocando tampoco la prevención. Junto con lo que yo ya dije respecto de la descriminalización, respecto del gramaje, me parece que siguen estando pendientes y ojalá que este camino, y con esto termino, presidente, que este camino que hoy estamos abriendo con estas reformas y que vamos a acompañar, permitan seguir discutiendo y dar el paso para que México también no se quede a la saga de lo que ya están haciendo en Estados Unidos y en otros países del mundo. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Senadora Gaby Cuevas. Muchas gracias, presidente. En congruencia con lo que ha expresado la senadora Cristina Díaz. Presidente. Sí, adelante. En congruencia con lo que expresó la senadora Cristina Díaz, me parece importante que pudiéramos analizar un tema. Y es que en el dictamen se plantea el que se pueda comprar cáñamo sin receta médica, es decir, que al tener menos del 1% de THC pueda ser incluido en esta lista a través de los suplementos médicos, que entiendo que al principio, alimenticios, perdón, que entiendo que al principio serían incluso hasta importados. Sin embargo, siendo ya algo que no requerirá receta y que claramente tiene fines medicinales, creo que podría ser un punto a analizar el que se permita el autocultivo a través de un registro de cuáles son los pacientes que podrían ejercer este autocultivo, que lo hicieran ya sea a través de la Secretaría de Salud de la COFEPRIS, y que también estas dos instituciones o alguna de ellas tuviera el monopolio sobre proveer qué tipo de semilla es la que se pudiera sembrar. Porque, insisto, si ya va a ser considerado un suplemento alimenticio y no se requiere ni siquiera la receta médica, bien podrían disminuirse los costos. Más o menos el costo promedio de un tratamiento para uno de los niños o personas que requieren de estos tratamientos está en $250 al mes, sin contar los costos para su importación. Si esta planta pudiera sembrarse, me parece que los costos para los pacientes serían mucho menores. Y quisiera hacer una pregunta, y es que nos explicara por qué está prohibida la planta como tal y no así la utilización a través de aceites u otros formatos. Senador Fernando Mayans. Gracias, presidente. Sí, presidente. ¿Por qué no pone un poco de orden en la sala, presidente? Porque parece mercado público. Por favor. Yo observo que No es para tanto. hay buena condición. Nuevamente, pues en respecto a la propuesta del senador Mayans, insistimos en guardar el orden, pero yo veo que hay orden. Pero adelante. Bueno, presidente. Para ir a ilustrar mesa, le quiero decir a mi compañero Manuel Cárdenas que estamos hablando sobre los datos de epilepsia, que es para una de las bases medicamentosas de esto.
La prevalencia para México es del 15.6 por cada 1000 habitantes, por lo que ya debe de haber 2 millones, senador Manuel, 2 millones de enfermos con epilepsia que se pueden beneficiar con este tratamiento. En el resto del mundo varía entre 0.5 y 55 epilépticos por cada 1000 personas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existen 40 a 50 millones de pacientes epilépticos en el mundo. Aquí en México tenemos 66 centros de atención de la epilepsia. La aprobación del uso de la cannabis con fines médicos ayudará a millones de mexicanos bajo tratamiento, también de cáncer, glaucoma, de esclerosis múltiple, insomnio, epilepsia, entre otros padecimientos. Es necesario establecer una regulación sólida y útil que incluya procesos de producción, distribución, comercialización y consumo de la cannabis. De lo contrario, será letra muerta. Los beneficios sociales y económicos para el país son mucho mayores que los costos que está pagando México por la grave corrupción y violencia que impera ante la falta de regulación de la cannabis. Así también tenemos que, por ejemplo, el dolor neurológico, debido al papel inmunomodulador, neuroprotector y antiinflamatorio de la marihuana, se han realizado estudios sobre enfermedades neurológicas y autoinmunes, así como se ha demostrado que ayuda al dolor neurológico, superando claramente a cualquier placer. En el glaucoma, el uso de la cannabis reduce la presión ocular, mejorando notablemente la lesión por glaucoma. El cannabis medicinal ha demostrado en series de casos reducciones de la presión intraocular alrededor de un 24%. Estudios en pacientes con glaucoma de ángulo abierto lograron reducciones del 60 y 65% de los pacientes. En el caso de la esclerosis múltiple, existen estudios que sugieren que puede realizarse y retardar otras enfermedades neurológicas tales como la esclerosis múltiple. Al respecto, se ha sugerido que uno de los componentes de la marihuana, el CB2, ¿sí?, disminuye el avance de esta enfermedad neurológica en animales, consiguiendo reducir la muerte de células nerviosas hasta en un 50%. Hay numerosos estudios acerca de la esclerosis múltiple que han demostrado que puede ayudar a reducir el miedo, los temblores, el insomnio, la espasticidad, relajar los músculos, reducir la presión intraocular o mejorar el control de los esfínteres. También en el Alzheimer, algunas investigaciones realizadas sugieren que ciertos componentes de este psicotrópico reducen los niveles cerebrales de B-amiloides y mejora el comportamiento cognitivo en animales. Por otro lado, se ha reportado que algunos ingredientes activos de la marihuana podrían reducir la progresión de esta enfermedad degenerativa. Sin embargo, una reciente investigación no solo ha mostrado su efectividad potencial sobre esta enfermedad, dependiendo de la dosis. En la esquizofrenia, en contraste con los aparentes peligros del THC para los usuarios psicóticos o prepsicóticos, el cannabidol parece ser tan efectivo como los antipsicóticos de uso común para el tratamiento de la esquizofrenia. En el cáncer, una investigación llevada a cabo por la Universidad Complutense de Madrid ha demostrado que la cannabis puede tener efectos muy benéficos para el cáncer. El principio activo del hashish se ha mostrado capaz de acabar con las células cancerígenas, de matarlas y al mismo tiempo mantener vivas las que están sanas. Cabe aclarar que dicha investigación fue llevada a cabo en animales y todavía no se desarrolla en seres humanos. Como ven, hay un catálogo muy amplio de las enfermedades. En el caso del dolor, el dolor es la experiencia emocional y sensorial desagradable asociada con un daño real o potencial o descrita en términos de dicho daño. Existen enfermedades y situaciones médicas claramente dolorosas como el cáncer, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, lesiones y estadios posoperatorios, población geriátrica principalmente.
Vivir con dolor es una experiencia multidimensional e incluso puede llegar a sobrevivir de dolor. Hace más de una década, en Estados Unidos de América, gastaba más de 90 millones de dólares anuales en situaciones asociadas al dolor. A nivel mundial, entre el 25 y el 29% de la población padece dolor crónico. En México, alrededor de 28 millones de personas enfrentan esta situación. Solo existen 281 puntos de distribución autorizados a nivel nacional para este tipo de medicamentos. El uso de la marihuana, ¿sí?, también pudiera permitir combatir el peor cáncer que tenemos actualmente en México, que es el narcotráfico. Más de 60,000 muertos y 26,121 desaparecidos dejó la guerra contra los cárteles del narcotráfico en México del 2006 al 2012, según un reporte de la organización Human Rights Watch. Durante este tiempo, los cárteles de la droga han llevado a cabo una lucha por obtener control del territorio mexicano, dejando a su paso muerte y desesperaciones. Aunque el gobierno de México no tiene información sobre cuántas de estas personas desaparecidas están conectadas con el crimen organizado. Desde el 1 de diciembre del 2012, el número de homicidios intencionales ha bajado poco, pero el número de personas secuestradas continúa aumentando. Y México es el principal proveedor de marihuana y metanfetaminas para los Estados Unidos. Los cárteles mexicanos venden aproximadamente 19 a 29,000 millones de dólares por el tráfico de estupefacientes. También existe toda una industria de productos derivados del cáñamo. Hay desde fibras, leche, que ahorita les voy a enseñar aquí para que todos lo puedan ver. Esta es una proteína de hemp, producto de Canadá. Además viene complementada, ¿va?, con aminoácidos, proteínas, ¿sí? Tiene 100% de hemp y este es un producto derivado de la marihuana. También así tenemos la leche. Como todos pueden ver, ¿sí?, este es un producto hecho en los Estados Unidos, que es de cáñamo, adicionada con vitamina A, vitamina B12, vitamina D y calcio. Sabor vainilla. También tenemos fibras naturales del cáñamo. Este también es un producto hecho en Canadá. También les voy a enseñar el aceite de hemp, de cáñamo, aceite de semilla de cáñamo, orgánico, certificado, producto de Canadá, para cocinar, para las ensaladas, y no es comercial. Semilla de marihuana, como fibra. Todo esto es una industria que puede dar empleo a los mexicanos. Toda la gente que está sembrando. Miren nada más. Y aquí tenemos el medicamento. Este medicamento en Estados Unidos vale $500. Y este medicamento lo vende como suplemento alimenticio, que es lo que toma Gray. Yo aquí también quiero hacer mención a Raúl Elizalde, el papá de Gray, que ha estado impulsando, y aquí está con nosotros y le agradezco mucho, que nos ha estado ilustrando e impulsando estos cambios legislativos que tanto requiere el país. Entonces aquí hemos discutido con COFEPRIS que si lo ponemos como medicamento psicotrópico en el dictamen y no promovemos su producción nacional, entonces en Estados Unidos uno lo va a comprar este medicamento como suplemento alimenticio y en la aduana va a estar el problema de decir cómo lo importo como medicamento, porque en México sería un medicamento.
Entonces, eso es una parte fundamental que tiene que estar muy clara en el dictamen que hoy vamos a votar. Además, y lo sabe el senador Brito, que ayer estuvimos discutiendo, esta medicina, ¿sí?, no entra o no debería de entrar en el rubro de los medicamentos controlados como psicotrópicos, porque si es así requerirá una receta médica especial, que no cualquier médico la tiene. Entonces, para que un paciente, y ayer lo comentábamos, ¿cuál es la ruta de un enfermo? Que este medicamento le quita la epilepsia refractaria, la que no se quita con ninguna otra medicina, la está quitando este medicamento, que es un suplemento alimenticio, como todo esto, derivado del cáñamo. Entonces, como ustedes ven, en Estados Unidos, con dar un clic, uno puede comprar sin receta médica la medicina, pero hay que tener $500. Si nos trasladamos a México, un paciente, y lo ponemos en el rubro de medicamento con recetas por ser un psicotrópico, un medicamento controlado, entonces tendríamos que ir al médico, y no crean que los médicos generales o en los centros de salud va a haber estos recetarios. Tendrá que ser un médico especialista que tenga una receta especializada, que les va a cobrar 2,000 pesos o 2,500 la consulta, y el médico tendrá que hacer un expediente médico para tener un soporte, y ese expediente médico va a necesitar un electroencefalograma, va a necesitar una tomografía axial computada y una resonancia magnética, y una segunda consulta para poderle expedir la receta y poder adquirir el medicamento, que si no se produce en México hay que comprarlo en Estados Unidos. Entonces ayer lo decía, no puede quedar encasillada esta reforma a esta iniciativa a algún grupo de élite de enfermos. Tenemos que garantizar la accesibilidad a todo el pueblo de México, a todos los que lo necesitan, a esos millones de niños que requieren de estas medicinas. Entonces, hoy estamos presentando una reserva a lo que habíamos propuesto el día de ayer. Senador, ¿por qué en el tiempo de las reservas no tratamos la reserva que usted trae? Bueno, porque correcto. Sí, está bien. Vamos. Lo único que quiero para concluir entonces esto es de que es un muy buen medicamento, barato, que en México se puede producir, y la columna vertebral tendría que ser, no es un medicamento, es un suplemento alimenticio. Aquí está la prueba. 2, no requerirá de receta médica, por lo tanto no lo podemos encasillar como un medicamento psicotrópico. Entonces, ahí se los dejo en esta primera participación en la mesa, y creo que es un gran avance donde el Partido de la Revolución Democrática ha estado muy atento y muy pendiente de que se dé para beneficio de todos y no de unos cuantos nada más. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Está en la lista la senadora Marta Tagle, la senadora Barrera Tapia y el senador Cárdenas Fonseca. A favor. En lo general, ya para ir concluyendo este debate. Gracias, presidente. Bueno, aquí a todos los productos me preguntaban aquí enfrente que ya se hacen pedidos con el senador Mayans, que pueda ir haciendo la lista. No, en serio, creo que de todo lo que presentó nada más nos faltó ver otra parte que es muy importante, que son los usos terapéuticos y herbolarios que los pueblos originarios han hecho de el cáñamo y de la marihuana. Entonces me parece que ubicándonos en esa realidad no podemos también dejar de tocar este tema. Y bueno, decirles que hace pocos días, junto con varios senadores, me reuní con un grupo muy importante de organizaciones de la sociedad civil, especialistas en políticas de drogas. Organizaciones que publicaron el lunes pasado en el periódico El País un desplegado firmado por todas estas organizaciones. Son más de 30 organizaciones de la sociedad civil que firmaron este desplegado, donde hacen algunas consideraciones
con respecto al tema que estamos discutiendo y que para no entrar en mayor detalles les circularemos una copia para que lo conozcan. Pero que me parece importante decirles que el acuerdo fundamental con las organizaciones fue que se reconoce que la agenda que se tiene por parte de la sociedad civil en materia de política de drogas es mucho más amplia, que las expectativas que se tienen sobre la discusión en este tema requieren muchos mayores elementos, pero que en el momento en el que nos encontramos de la dictaminación y ante la iniciativa del titular del Ejecutivo de la Federación, era necesario poder transitar con algunos mínimos que son necesarios para poder avanzar en este tema. O sea, a pesar de que la agenda es muy amplia, había que establecer algunos mínimos y además estas organizaciones han venido trabajando muy cerca de las comisiones unidas, particularmente de la Comisión de Salud, y en ese sentido quiero reconocer a la Comisión de Salud la disposición que ha tenido la Comisión para poder atender estas propuestas de las organizaciones de la sociedad civil e ir atendiendo algunos de los temas que se han propuesto y que hoy se consideran en el dictamen. No sin antes advertir que uno de los temas que sigue siendo fundamental... voy a suplicar que por favor guarden silencio. Si no, pues a los asesores les vamos a pedir que pasen a la parte de atrás. Por favor, adelante. Le agradezco mucho, presidente. Y sí, quisiera hacer un llamado a todos de respeto. Creo que todos los temas que hemos discutido en el periodo han requerido de igual respeto y en este no debe de ser la excepción. Y estamos en un diálogo en el que no nos podemos escuchar todos y creo que necesitamos, y pido particularmente a quienes están detrás, que nos permitan continuar con estas discusiones. Gracias, presidente. Le comentaba que uno de los temas que nos parece fundamental y no podemos permitir que se caiga del dictamen y que es un irreductible en ese sentido por parte de la sociedad civil organizada, tiene que ver con el tema de la descriminalización de la posesión para consumo. Porque además en la ley de justicia penal que se aprobó hace algunos días y que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, se estableció dentro de un artículo transitorio precisamente la posibilidad de libertad anticipada para todas aquellas personas que, siendo solamente consumidores, están en la cárcel por la posesión de drogas. Y si eso ya lo establecimos en la Ley de Justicia Penal, lo necesario es transitar con la propuesta del Ejecutivo para que no se considere delito la posesión para estricto consumo personal en los términos que se establecen en la tabla. Ese me parece que es un tema irreductible de todos los que se han venido incorporando. Y sí me gustaría puntualizar algunos otros. Las organizaciones establecieron 7 puntos que voy a leer muy rápidamente. Despenalización efectiva del consumo con la eliminación del delito de portación de cualquier sustancia en los umbrales establecidos en la tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud. Umbral de la posesión de marihuana no delictiva y sin presunción de comercio. Aprovechamiento de los usos médicos y terapéuticos de la cannabis y sus derivados, permitiendo la producción nacional, incluido el autocultivo, a las escalas y los precios que sean requeridos para satisfacer las necesidades de las personas que lo requieran y no solo la importación de sus derivados farmacéuticos. En términos de lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legalizar el cultivo privado, personal, asociado sin fines de comercio, limitado a adultos que no afecten a terceros. La orientación de la política de drogas hacia la prevención y la reducción de daños con especial énfasis en campañas enfocadas a la niñez y a la adolescencia. Eliminar la provisión del cáñamo con contenidos bajos de THC para uso terapéutico e industrial, lo que permitiría aprovechar el potencial económico de la planta.
Muchos de estos puntos solicitados por la sociedad civil ya se encuentran en el dictamen y por eso nuevamente reconozco el trabajo que se ha hecho y solicito a las senadoras y senadores que integran estas comisiones que avalemos con la misma voluntad que han demostrado en nuestros temas la posibilidad de avanzar con este dictamen con algunas reservas que estaremos haciendo para que realmente demos salida a los temas que aquí se han manejado. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senadora Margarita Tapia. Gracias, presidente. Solamente para comentar que también, de acuerdo al comentario del senador Fernando Mayans, yo haré mis observaciones también presentando. Antes de darle la palabra al senador Cárdenas Fonseca, en vista de que hay mucho calor ahorita en esta sala, yo les pediría a nuestras amigas y amigos senadores que por favor aquellos asesores que sean muy indispensables que estén ahí con ustedes, pero los que no, yo les pediría por favor pasaran a la parte hacia atrás donde hay sillas y ahí pudieran seguir esta sesión. Por su comprensión, muchas gracias. Senador Cárdenas Fonseca, adelante. Gracias. En mi intervención anterior la hice atendiendo a la convocatoria que hizo el senador presidente de la Comisión de Salud y bueno, ahora nos preparamos en los términos que nos convoca con mucho gusto. Debo de advertir que la fuerza de venta que tiene nuestro compañero el senador Mayans supera con mucho mi capacidad instalada de producción. De ahí que es evidente que él nos plantea una estadística de una incidencia. Lo que yo planteaba es que el espectro, y así está reconocido, puede ser tan infinito en un mercado de 120 millones de consumidores potenciales como las incidencias para que lo quieran. El asunto aquí es, y por eso lo planteaba someramente al principio, ¿cuál es el paso que podemos dar? ¿Cuál es el paso que estaremos dando? ¿Cuál es el tramo que podemos avanzar en la situación en la que se encuentra un segmento de la sociedad que de todos es reconocido que hay una imperiosa necesidad contra la capacidad de respuesta institucional para atender el problema? Los términos que nos proponen del dictamen, yo los celebro como un primer gran paso. Falta mucho, es cierto, pero respecto de la capacidad que tenemos para minimizar riesgos y fortalecer a las instituciones mexicanas y fortalecer al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, y poder minimizar los riesgos inclusive de amenazas externas, es que un servidor planteó un marco regulatorio mínimo a establecerse aquí que operará en beneficio del Estado mexicano, no de la temporalidad de nosotros en el Senado o quien está ahorita en el Ejecutivo, o la renovación de ministros en la Corte. En este tema en el que es la industria de más alto crecimiento en el mundo, porcentualmente, por eso lo señalé, para unos es desde el espectro empresarial, el esquema de maximización de utilidades. Sí, en Canadá lo presentan como suplemento alimenticio porque cuando lo empezaron a presentar como producto milagro,
A diferencia de aquí, allá primero te pueden vender lo que sea, empiezan los protocolos, y en ese tramo, como ha sucedido con los cigarros electrónicos, en los que ya en 7 estados los han prohibido. En unos, porque no tienen la capacidad de respuesta para la regulación que establecieron. En otros, porque el consumidor no atiende las recomendaciones para el uso. Y son cosas distintas. Ahora entonces, es evidente que yo voy en los términos del dictamen, sí. Pero si queremos fortalecer a las instituciones, si queremos fortalecer al Estado mexicano, de allí la propuesta que hice y que ya tienen las presidencias de las comisiones y que muy respetuosamente pedí le hicieran llegar a cada uno de los integrantes de las mismas, lo que atiende es un marco regulatorio mínimo. Si no, lo que va a suceder, aquí se plantea, la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible, sí, pero la siembra con qué semillas. ¿Saben ustedes cuántas variedades de semillas hay? Hayamos que hacer con la discusión de los transgénicos. ¿Me permite, senador? Permítame. Sí, igual nuevamente exhortarlo a que en el tiempo de reservas, con mucho gusto. Estoy en lo general. La reserva ya se las entregué y le pedí muy formalmente que la haga llegar a todos los integrantes, ¿no? Y ahorita estoy dando respuesta a la argumentativa que hizo el senador Mayans. Y partí de que mi capacidad instalada de producción no tiene la capacidad de fuerza de venta de él, ¿no? Y él nos presenta 7, 8, 9 productos de una industria que le reconozco que es la de más alto crecimiento. Y él plantea la incidencia estadística de una sola enfermedad. Pueden ser las que quieran, ¿eh? Y estoy haciendo argumentos en lo general, respetando y validando los términos del contenido. Y estoy diciendo por qué en este espacio es el paso que podemos dar, senador presidente. Y estoy razonando por qué tenemos que ayudar a las instituciones, porque no tenemos capacidad de respuesta a los riesgos potenciales que esto nos representa, y por eso tal vez el paso, que para unos es menor ahorita, es enorme el que estamos dando en los términos del dictamen. Y por eso lo que hoy nos presentan como una variedad de productos, muchos de ellos en otros países, para sacarle la vuelta, los presentan como suplementos alimenticios. Y hay un sinfín, ¿eh? Ahora entonces, si las consideraciones que plantea el dictamen son suficientes para este paso, que para muchos pudiera ser muy pequeño, para otros podría ser grande, la subjetividad siempre va a estar presente. Pero esto es lo que estamos pudiendo construir. Y hay que, sin tocar nada más allá, sino readecuando lo expuesto en los artículos propuestos, si se adiciona la reserva que les hice llegar, lo único que generaría es establecer un marco regulatorio mínimo, y por tal razón la readecuación de la presentación del articulado que tiene la propuesta del dictamen. ¿Es cuánto? Muchas gracias, senador Cárdenas. Tengo listado al senador Preciado, y al término de su participación preguntaré si está suficientemente discutido este tema en lo general. Adelante, senador Preciado. Gracias. Sí, gracias, presidente. Miren, no se puede ir en contra del dictamen. Yo creo que el dictamen como tal debe aprobarse.
porque es un paso. No es el paso que esperábamos, la verdad creo que tiene bastantes insuficiencias. En el caso, desde el punto de vista médico, yo creo que el senador Mayans lo planteó de manera muy puntual. Y una de las grandes preocupaciones, más allá de su exposición, es el tema del costo para la gente. Es decir, va a ser un medicamento exclusivamente para cierto sector de la población que lo va a poder pagar. Porque para tener acceso a él se va a necesitar una receta especializada que solo lo dan ciertos médicos, pero además con ciertos estudios, que el mínimo de esos estudios va a costar por lo menos 50,000 pesos. Y entonces realmente estamos generando un medicamento para cierto nivel de población que realmente no nos va a resolver el problema de fondo, porque la mayor parte de los enfermos no están con esa posibilidad económica. Creo que es un tema que valdría la pena revisar. El segundo gran tema para mí, como abogado, yo inicié litigando desde la universidad, y cuando a alguien se le encuentra por posesión de marihuana, la verdad es lamentable ver jóvenes de 18, 19 años que los agarraron con 6, 7, 8 gramos de marihuana y les ponen penas de 3, 4, 5, hasta 6 años de prisión. Son muchachos que saldrían, si los agarran de 23, saldrían de 29 años, 28 años, y habrían perdido toda esa posibilidad de haberse desarrollado de manera distinta. La gran pregunta que yo les hago a los senadores es: ¿quién porta entre 5 y 28 gramos de marihuana? Es decir, realmente quien trae 10 gramos, 6 gramos, 15 gramos, ¿es un narcotraficante como los que conocemos? ¿Realmente es una gente que puede ser dañina para la sociedad por haber traído 14 gramos de marihuana? Creo que es un tema que tenemos que revisar de fondo, por una sola razón. Porque en este país no se produce cocaína y no se produce pseudoefedrina, que es la base de la metanfetamina. Esas dos sustancias que se pueden controlar, se controlarían cuidando las aduanas, cuidando los puertos y el ingreso al país, porque viene o del sur o viene de Asia. Lo que sí se produce en este país es marihuana y amapola. Y yo creo que hay que contar los muertos por el combate al narcotráfico en términos de marihuana y amapola, y los muertos por sobredosis de marihuana. Por sobredosis de marihuana no hay un solo muerto en ninguna parte del mundo. Yo creo que es un tema que vale la pena que no lo dejemos de lado por el tabú de que qué va a decir la gente allá afuera. Yo quiero hacer una propuesta, y es uno de los temas que creo que nos puede resolver el tema de fondo. Es que no criminalicemos la aportación entre 5 y 28 gramos. Que pongamos una pena alternativa, es decir, no lo autoricemos, que siga estando prohibido, pero que la sanción para un primo delincuente, es decir, para una persona que por primera vez se le detuvo con 5.1 gramos, 6 gramos, 10 gramos, 15 gramos, pues sea una sanción económica, sea una sanción alternativa en la cual el Estado le pueda decir a esa joven o a esa persona que tiene una posesión hasta de 28 gramos, que tendrá que ir a tratarse, que tendrá que ir a rehabilitarse obligadamente, que se le van a suspender ciertos derechos o que va a pagar una determinada cantidad de dinero por esa falta que acaba de cometer, pero que no lo mandemos a la cárcel, porque entonces tenemos otro problema. Primero, el tema de la sobrepoblación en Los Cerezos. Ahí está Barrientos, ahí está Topo Chico, ahí está Colima, les puedo dar una gran cantidad de ejemplos. Segundo, el tema de los homicidios dolosos por el conflicto entre las bandas de narcotraficantes y el Estado contra los traficantes, que se eleva a números que ya han sido mencionados aquí. Y tercero, esos jóvenes que ingresan por haber portado 10, 12, 15 gramos de marihuana, pues entran a una de las falacias más grandes de este país, que es a la readaptación social. Es decir, en el mundo solo existen dos modelos de readaptación o de sanción. El que tiene México, que dice que uno joven
no delinque, sino que es un desadaptado social, por lo tanto hay que separarlo de la sociedad en un centro de readaptación social, y que a través del estudio y del trabajo este joven va a poderse reinsertar en la sociedad. Y el lado represivo, que es ojo por ojo, como lo tiene Estados Unidos, cuando alguien comete un delito, pues se le sanciona de acorde con ese delito, incluyendo la pena de muerte. Entonces realmente tenemos una falacia, porque nuestros centros de readaptación social, miren que yo trabajé en ellos durante muchos años, pues no tienen nada de readaptación. La gente que entra ahí, entra a una universidad del crimen especializada, y los muchachos están 1 año, 2 años, 3 años, 6 años, por haber portado 8, 9, 10 gramos de marihuana, pues obviamente salen especializados en delitos de alto impacto, secuestro, privación ilegal, etc. Yo creo que vale la pena, de aquí a que inicie el pleno, que podamos ir por una pena alternativa, no la autorización de que todo el mundo pueda traer los 28 gramos que señalaba la senadora Angélica de la Peña en la bolsa que nos presentó, sino una pena alternativa que le permita a las sociedades que está prohibido y te pueda sancionar con una sanción muy fuerte, inclusive económica, pero orden y de escuchar al proponente. Y con la advertencia para esa persona que si reincide, entonces sí se va a la cárcel, porque el que reincida entonces ya cae en el segundo supuesto que podemos establecer en esta reserva. Yo creo que sería una salida intermedia. Yo invito a los senadores a que pueda hacer una salida intermedia. No estamos criminalizando, no estamos permitiendo, va a ser sancionable y la reincidencia va a ser penal. Yo creo que si nos vamos por esta alternativa pudiéramos resolverle la vida, no a las 1,400, hay aproximadamente casi 5,000 personas en la cárcel vinculadas a este delito. 10,000 de ellas son mujeres. Por eso vale la pena que lo revisemos de fondo y, por supuesto, presidente, y con eso termino, tengo mucho más que comentar, pero lo reservaría para el pleno. Presentaría esta reserva que creo que vale la pena si hay la voluntad para poder resolver uno de los graves problemas que tiene nuestro país. Muchas gracias. Tenía en la lista, no lo había contestado al senador Romero Lainez, y preguntaré si ya está suficientemente discutido en lo general. Bueno, buenos días a todos. Voy a ser muy breve. Yo quisiera pedir a todos los compañeros, compañeras senadoras, que no nos perdamos del rumbo, que separemos los temas. A mí como médico me interesa, número 1, que la canal derivados sean para usos terapéuticos. Eso sí no está a discusión. Y el otro punto, que es el que se trate de la cannabis con fines recreativos, es ahí donde yo no comulgo. Porque el dejar abierta esa ventana, si de por sí los niños de secundaria y algunos de preparatoria tienen acceso a ese tipo de enervantes, si se permite que tengan los 28 gramos que decían, que son equivalentes a 28 cigarrillos, a 40 cigarrillos, perdón, ya es un narcotraficante de menudeo. Yo no fumo, pero no sé cuántos cigarros trae una cajetilla de cigarros, y que ya hemos luchado mucho porque en los espacios cerrados no se fume el cigarrillo. Y por el otro lado, tendríamos que equipararlo también con el asunto del alcoholímetro. Si hemos peleado y hemos buscado siempre que el alcohol es el enemigo número 1 de la seguridad y del volante, también tendríamos que poner retenes para poder ver quiénes son los que vienen drogados con un cigarrillo y marihuana. Yo creo que eso tenemos que separarlo y tenemos que analizarlo muy bien, porque estaríamos dejando abierta la puerta para que en los jardines de las casas o en los jardines de los que habitan ahí van a empezar a hacer sus cultivos. Yo creo que sí tenemos que tener ese gran cuidado. A mí sí me interesa el tema terapéutico de la marihuana y sus derivados. Es cuanto, señor presidente, que separemos los temas. Muchas gracias, senador. Les pregunto a las senadoras y senadores que están conformando estas comisiones unidas si el tema está suficientemente discutido. Los que estén por la aprobación sirvan manifestando, levantando su mano.
para que aquellos compañeros que tienen reservas, por favor nos las hagan llegar aquí a esta mesa por escrito. Y vamos a pedirles su votación. Entonces entramos al proceso de votación de este dictamen en lo general. Por la Comisión de Salud, los compañeros y compañeras senadores que estén en sentido aprobatorio, favor de levantar su mano con la aprobación en lo general de este dictamen. A favor. De salud. Comisión de salud. Que sea nominal. ¿En contra? De la Comisión de Justicia. ¿Por qué no lo hacemos por comisión? Salud primero, ya. Comisión de Salud. Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza. A favor. Senador Fernando Enrique Mayans Caraval. A favor. Senadora María Cristina Díaz Salazar. A favor. Senadora María del Rocío Pineda Gochi. A favor. Senador Armando Neira Chávez. Senadora Hilda Ceballos Llerenas. Senadora Andrea García. Senadora Sonia Rocha. Senadora Marta Elena García Gómez. A favor. Senador Adolfo Romero Lainez. Senadora María Elena Barrera Tapia. Senador Carlos Merino Campos. Bien. Y el de la voz a favor. Senadora Marta Tagle. De la Comisión de Justicia. ¿Verdad? Senadora Angélica de la Peña Gómez. A favor. Senadora Cristina Díaz Salazar. A favor. Senador Jesús Casillas Romero. A favor. Senador Raúl Gracia Guzmán. A favor. Senadora Pilar Ortega. A favor. Senadora Marta Tagle. A favor. El de la voz a favor. ¿Cuántos? Justicia. Aprobado. Justicia. Sí, la Comisión de Derechos Humanos ya está. Gobernación. Justicia. Derechos humanos. A ver, senadora Silvia Guadalupe Garza. A favor. Senadora Marcela Torres Peinberg. A favor. Senadora Margarita Flores Sánchez. A favor. Senadora María Lucero Saldaña. A favor. Senador Héctor Adrián Menchaca. Senador Miguel Ángel Chico. A favor. Senadora Gabriela Cuevas. A favor. Senadora Angélica La Peña, a favor. Todos a favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, me falta el senador Jesús Casillas. A favor. Gracias. Y su servidor, senadora. De la Comisión de Derechos Humanos. Ah, no, perdón. Bienvenido de nuevo, senador Rojo. Es que pensé que ya había pasado. Ya lo extrañamos. Comisión de Gobernación. Como votaron ahí en 100 días. Bien. Ayer en prisión, algunos ya se retiraron, firmaron asistencia y también dejaron firmado a favor. Y haré primero los comentarios, enunciaré quienes están presentes. El senador Héctor Larios. A favor. La senadora Graciela Ortiz. A favor. El senador Gerardo Sánchez. A favor. El senador Ismael Hernández. A favor. El senador Miguel Ángel Chico. A favor. El senador Fernando Yunes. A favor. El senador Salvador Vega. Hace un momentito, pero dejó su voto a favor y aquí está por escrito. El senador Raúl Morón Orozco. A favor. La de la voz a favor. Quienes dejaron ya firmado su voto es el senador Carlos Alberto Puente,
el senador Armando Ríos Peter y el senador Salvador Vega Casillas, como lo mencionó el senador Yunes, lo dejó también firmado. Así que le hago entrega de quienes hoy firmamos, que somos 12. Muchas gracias. Por la Comisión de Seguridad. Gracias, señor presidente. De los 13 integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, nos encontramos 9, los cuales haré la pregunta. Senador Fernando Yunes Márquez. A favor. Senador Humberto Domingo Mayans Canaval. A favor. Senador Ismael Hernández Heras. A favor. Senadora María Cristina Díaz Salazar. A favor. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Senadora Andrea García García. Senador Salvador Vega Casillas. También estaba aquí, hace un momentito, pero ya firmó a favor. Senadora Marilaria Domínguez Arbizu. A favor. ¿Los cuantos, señor presidente? Los 9 presentes por unanimidad. Muchas gracias. Por la Comisión de Estudio Legislativo Segunda. Con gusto, señor presidente. Senador Juan Carlos Romero Hicks. A favor. Senadora María del Rocío Pineda Gochi. A favor. Senador René Juárez Cisneros. A favor. Senador Luis Fernando Salazar Fernández. A favor. Alejandro Encina Rodríguez. A favor. Aprobada por los 5 integrantes que conformamos la comisión. Muchas gracias, compañeras y compañeros senadores. Con 58 votos a favor y no hay ninguno evidente en contra ni abstenciones, queda aprobado este proyecto, en lo general, este proyecto de dictamen. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy bien. Entonces, pues abren. ¿Hay propuestas? Adelante, senador. Sí, en función de que la sesión del pleno está por iniciar y que seguramente las reservas no solamente serían presentadas aquí en la sesión de Comisiones Unidas, sino también en el pleno, yo le solicitaría someter a consideración de las diferentes comisiones que las reservas se presenten en el pleno, de manera que llevemos un dictamen que esté aprobado en lo general por unanimidad y en el pleno puedan desahogar sobre las reservas. Está en consideración la propuesta del senador Héctor Larios, que las reservas las valoremos y consideremos dentro del pleno. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestar. ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues muchas gracias. Entonces, todos los que tengan reservas, por favor, por escrito, para el día que esté agendado este tema, pues tenerlas listas. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes, compañeras y compañeros senadores. Ha sido un ejercicio por la salud, como para tener una nueva herramienta de la política en la que nos ponga el pueblo de México. Muchas gracias.